Bueno, bueno, hay aproximadamente 22 participantes. ¿Ok? Bueno, inicialmente déjenme volver atrás. Ok, si más no recuerdo, yo les había dicho a ustedes que la unidad funcional del sistema renal es la nefrona. Aproximadamente existe más de 1 millón de nefronas en cada uno de los riñones y las nefronas tienen una función muy importante. En primer lugar, las nefronas generan la depuración de todas las toxinas del organismo o de la mayoría de las toxinas del organismo cuando pasan por el glomérulo o el corpúsculo renal. En el corpúsculo renal se realiza un extenso proceso de filtración glomerular a través del cual se filtran diversos solutos y agua. Se filtran toxinas, se filtran electrolitos y se filtran todas estas toxinas o estos productos que resultan del metabolismo diario, incluyendo muchos ácidos que provienen del metabolismo diario. Pero una vez que se filtran todos estos solutos, a lo largo de la nefrona, en cada una de las partes de los túbulos renales, se va a realizar un extenso proceso de transporte tubular, en el cual tenemos los procesos de reabsorción y secreción, de modo tal de que el filtrado glomerular va a cambiar a lo largo de la nefrona y esto al final de la nefrona, en el conducto colector, luego vamos a dar origen a la formación de un fluido que es totalmente diferente al filtrado. Vamos a generar la orina que va a ser excretada, ¿ok? Y va a pasar directamente hacia la vejiga, urinaria, para ser eliminada. Entonces, esto quiere decir que a lo largo hay 3 procesos muy importantes que realizan las nefronas. Uno de ellos es el proceso de filtración a través de los capilares glomerulares. El otro proceso es el de reabsorción, es decir, los solutos se reabsorben desde la luz de los túbulos renales, van a pasar por la membrana apical, la membrana vasolateral de estas células epiteliales renales, luego van a ir al intersticio renal, que es muy reducido, y del intersticio renal van a pasar al capilar renal, que en el caso de las nefronas cortas son estos capilares peritubulares, pero en el caso de las nefronas que tienen asas de Henle muy largas, se denominan capilares vasos rectos, que van a ser muy importantes, como yo les dije anteriormente, en el mecanismo multiplicador por contracorriente. Pero si nosotros consideramos que la mayor parte de las nefronas son cortas, intermedias, en las nefronas cortas y en las nefronas intermedias son en las cuales se realiza el mayor proceso de reabsorción y secreción para generar la formación de la orina al final de los túbulos renales para que sea excretada. Entonces tenemos este proceso de reabsorción y el proceso de secreción. La secreción es que los solutos van a pasar desde el intersticio renal, que es muy limitado, atraviesan la membrana vasolateral de las células epiteliales renales y de ahí pasan a la membrana apical de las células epiteliales renales y de allí hacia la luz del capilar, hacia la luz del túbulo renal y de este extenso proceso de reabsorción de solutos y de secreción de solutos a lo largo de la nefrona en el túbulo proximal, en el asa descendente en el asa ascendente en la primera porción de los túbulos distales y luego en los túbulos colectores es que se genera el proceso de orina. Entonces las funciones de los riñones son ¿cuáles? El proceso de filtración para la depuración renal y la formación de orina. Pero además de esas funciones, las nefronas tienen otra función muy importante, en las cuales es mantener el equilibrio ácido-básico, en las cuales también está mantener la volemia y la osmolaridad en el compartimento extracelular e indirectamente en el compartimento intracelular, y regular la osmolaridad, regular la concentración de los solutos en los compartimentos extracelulares y de esta manera indirectamente en los compartimentos intracelulares. Y al regular el volumen,
estamos regulando también la presión arterial. Además de eso, las nefronas tienen otros tipos de funciones que son nefronas, que son funciones netamente, podríamos decir, endocrinas. ¿Por qué? Porque en las nefronas justamente se produce eritropoyetina cuando hay una reducción en la presión parcial de oxígeno. También en las nefronas se lleva a cabo la producción, la renina, la renina es secretada y la renina va a permitir la conversión de angiotensinógeno a angiotensina 1. Y hay una pequeña fracción de angiotensina 2 que se produce en el sistema renal. Sin embargo, la mayor parte de angiotensina 2 se va a producir en el sistema circulatorio respiratorio. Entonces tenemos bien claras las funciones de los riñones y en base a esto debemos de hablar, déjenme pasar la presentación, del capilar glomerular. Entonces, como les dije anteriormente, el capilar glomerular va a permitir el extenso proceso de filtración glomerular. Debemos recordar que a través del sistema circulatorio renal, el riñón va a recibir 25% del gasto cardíaco. Eso es una cifra muy elevada. Y esta función tan elevada, este porcentaje tan alto del gasto cardíaco está determinado para justamente realizar las funciones de depuración. Entonces, los capilares glomerulares son muy extensos y el filtrado se lleva a cabo por un proceso pasivo netamente, en donde está determinado por presiones hidrostáticas en el interior del capilar glomerular y presiones hidrostáticas en el exterior del capilar glomerular, que en este caso viene a ser la cápsula de Bowman. Así también debemos considerar otras dos presiones, que es la presión oncótica en el capilar glomerular determinado por la presencia de proteína y la presión oncótica en la cápsula de Bowman. Entonces tenemos esta ecuación aquí que nos permite determinar la tasa de filtración glomerular. Según las leyes de Starling, está determinada por un coeficiente de filtración que en el caso de los capilares glomerulares es el más alto. Y entonces tenemos aquí que va a ser la diferencia de presiones hidrostáticas en el interior del capilar glomerular con respecto a la cápsula de Bowman. Y también hay que considerar las diferencia de presión oncótica dentro del capilar glomerular con respecto a la cápsula de Bowman. Ahora bien, todo lo que se filtra por los capilares glomerulares pasa directamente porque está conectado al túbulo proximal, de modo que aquí no va a haber una acumulación de fluido, de modo tal que la presión hidrostática en la cápsula de Bowman es muy baja. De hecho, entonces va a permitir que a lo largo de los capilares glomerulares se lleve a cabo un extenso proceso de filtración, porque todo lo que se filtra pasa directamente al túbulo proximal, de modo tal de que la presión hidrostática en la cápsula de Bowman siempre es muy baja. Por otro lado, tenemos que la presión oncótica en el capilar glomerular está determinada por la presencia de proteínas, pero se filtran muy pocas proteínas a través de los capilares glomerulares, casi cero podríamos decir. De modo tal, hay unas pequeñas proteínas que se filtran, sin embargo, son clivadas, son clivadas justamente en la primera porción de los túbulos proximales, de modo tal de que la presión oncótica en la cápsula de Bowman es prácticamente cero. Y esto va a facilitar que a lo largo del capilar glomerular, desde la arteriola aferente hacia la arteriola eferente, siempre va a existir un extenso proceso de filtración glomerular. Y aquí lo vemos. Entonces vamos a tener que la presión hidrostática en el capilar siempre va a ser muy alta. La presión hidrostática en la cápsula de Bowman siempre es muy bajita, porque todo lo que se filtra pasa directamente al túbulo proximal. Luego tenemos que la presión oncótica es mayor siempre en el interior del capilar glomerular con respecto a la cápsula de Bowman, pero además de eso, la tasa, la presión hidrostática es muy alta, es muy alta, debido a que el gasto cardíaco es muy alto.
De hecho, podríamos decir que la presión hidrostática, si nosotros consideramos esto desde el extremo de la arteriola aferente al extremo de la arteriola eferente, la presión capilar hidrostática no baja mucho desde la arteriola aferente hasta la arteriola eferente. Esto va a permitir entonces que exista un extenso proceso de filtración a lo largo de los capilares glomerulares. Por otro lado, la presión oncótica, esto en la cápsula de Bowman es prácticamente cero porque no se filtran proteínas, y la presión hidrostática en la cápsula de Bowman es muy baja porque todo lo que se filtra pasa directamente hacia los túbulos renales. Hay otro factor además que debe ser considerado para determinar que la presión, que la tasa de filtración glomerular sea muy alta, y es que la arteria renal es una rama corta que proviene de la aorta abdominal. Entonces el flujo sanguíneo no se disipa mucho, la presión va a caer muy poco. Y por los capilares glomerulares hay otra razón además que va a determinar que tengan una elevada presión, una elevada presión hidrostática del capilar, es que los capilares glomerulares están entre dos vasos que ofrecen resistencia, razón por la cual la presión hidrostática dentro del capilar glomerular siempre va a ser muy alta. Entonces, yo les dije anteriormente que habían varios factores que pueden modificar estas presiones de Starling, estas fuerzas de Starling. Uno de ellos puede ser el aumento de la volemia, otro puede ser la disminución de la volemia, otro puede ser el aumento de la presión de las proteínas plasmáticas o la disminución de las proteínas plasmáticas, o el aumento en la presión hidrostática del capilar. Entonces, nosotros vemos que cuando aumenta la volemia y aumenta la presión arterial, también va a aumentar la presión hidrostática en el capilar glomerular, razón por la cual la tasa de filtración glomerular aumenta. Si disminuye la volemia, va a disminuir la presión hidrostática en el capilar glomerular y va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Si aumenta la presión, si aumenta la concentración de plasmática, si aumenta la concentración de proteínas plasmáticas, en consecuencia va a aumentar la presión oncótica en el capilar glomerular y disminuye la tasa de filtración glomerular, pero esto es muy raro que pase. Lo que sí es raro, lo que sí puede pasar es que disminuya la concentración plasmática de proteína, por lo menos en el caso de una desnutrición o en el caso de una falla hepática. Y en este caso va a disminuir la presión hidrostática, la presión oncótica en el capilar glomerular, y es un factor que va a favorecer a aumentar la tasa de filtración glomerular. Tampoco es muy común que aumente la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, porque como les dije anteriormente, todo lo que se filtra pasa automáticamente a los túbulos renales. Solo en caso de presencia de cálculos puede ser que disminuya un poco. Entonces, como yo les dije, el flujo sanguíneo renal es muy elevado. Nosotros, los riñones reciben 25% del gasto cardíaco, y para determinar el flujo sanguíneo renal se utiliza esta ecuación que es el flujo plasmático renal sobre, en el denominador de la ecuación, consideramos 1 menos el hematocrito. Entonces, si el flujo sanguíneo renal es aproximadamente de 25%, y si nosotros consideramos que el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto, entonces aquí hay que decir que el flujo sanguíneo en condiciones fisiológicas normales es de 1.250 mililitros por minuto. Entonces nosotros tenemos el corazón bombea 5 litros por minuto de sangre, pero el sistema renal recibe 25% del gasto cardíaco, que es aproximadamente 1.25 litros por minuto va al riñón. De este gasto cardíaco, del 25% del gasto cardíaco, el 55% de la sangre, es decir, 690 mililitros por minuto, es plasma. Y se va a filtrar en aproximadamente 125 mililitros por minuto de plasma, es lo que se filtra. O sea que se filtran 125 mililitros por minuto, y esto representa 180 litros al día de filtrado a través del sistema renal. Y aproximadamente 1% de este filtrado se va a excretar. De modo tal de que la fracción filtrada, se utiliza esta ecuación, que es tasa de filtración glomerular con respecto al flujo plasmático renal. Si la tasa de filtración glomerular es de 125 mililitros por minuto y el flujo plasmático renal
es de 690 mililitros por minuto, entonces la fracción filtrada es del 20% del flujo plasmático renal. Ahora bien, ahí el flujo sanguíneo renal se considera como que es un flujo sanguíneo especial. Y ahí el sistema, el riñón puede regular la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal cuando la presión arterial cambie. Estos son conceptos un poco abstractos que a los estudiantes les cuesta mucho. Es decir, que en condiciones fisiológicas normales, la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal se mantiene constante, más o menos en un rango de presiones entre 80 a 220 milímetros de mercurio, porque se generan mecanismos renales que van a permitir mantener el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular constante, que se mantenga el flujo sanguíneo renal, la tasa de filtración glomerular en 125 mililitros por minuto y el flujo sanguíneo renal en 1200 mililitros por minuto. Entonces nosotros tenemos que cuando aumenta muchísimo la presión arterial, hay dos teorías. Una es la teoría miogénica y la otra es la retroalimentación tubuloglomerular. Es decir, que cuando aumenta la presión arterial, la distensión por este aumento, cuando aumenta el flujo sanguíneo renal, produce también un aumento en la distensión de las paredes de las arteriolas y va a producir una vasoconstricción refleja en la arteriola aferente para mantener constante la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. Y por otro lado, está la retroalimentación tubuloglomerular, que quiere decir que a la primera porción del túbulo distal existe un sensor de volumen y de presión, de modo tal de que cuando aumenta el flujo y la tasa de filtración glomerular, cuando aumenta la tasa de filtración glomerular, va a llegar más soluto y más solvente a la región de la mácula densa. Y en consecuencia, la mácula densa sensa más soluto y más solvente y va a producir una sustancia que se llama adenosina. Y la adenosina va a producir una intensa vasoconstricción en la arteriola aferente renal para mantener constante la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. Por otro lado, ¿qué pasa cuando baja la presión arterial? Cuando baja la presión arterial, baja la volemia y baja la tasa de filtración glomerular, hay un aumento en la secreción de renina. La renina va a conducir a la producción de angiotensina 2 y la angiotensina 2 tiene un efecto diferencial en la arteriola aferente y en la arteriola eferente. Va a producir más constricción en la arteriola aferente que en la eferente y esto va a permitir entonces que aumente la tasa de filtración glomerular a bajas presiones para preservar el tejido renal. Y aquí lo vemos nuevamente. Entonces nosotros tenemos que existen diversas sustancias, vasoconstrictores o vasodilatadores que pueden modificar la tasa de filtración glomerular. Lo más importante es mantener la tasa de filtración glomerular constante y el flujo sanguíneo renal constante para mantener la integridad de las arteriolas y la integridad de los capilares glomerulares. Entonces nosotros vemos aquí que cuando hay muy elevadas presiones, está el mecanismo de constricción de la arteriola aferente mediado por la adenosina y el mecanismo miogénico. La simple distensión de la arteriola aferente va a producir la constricción refleja. Pero cuando baja la presión arterial, en consecuencia se produce renina, la renina produce angiotensina 2 y la angiotensina tiene un efecto diferencial en la constricción, va a constreñir más la arteriola eferente que la eferente y de esta manera va a mantener constante la tasa de filtración glomerular. Tenemos también que cuando se producen los constrictores que mantienen la tasa de filtración glomerular constante, también hay mecanismos reguladores como la secreción de prostaglandina E2, que son dilatadores y esto evita que se cierren, esto permite mantener constante la tasa de filtración glomerular también. Ahora bien, otra función del sistema renal.
es la reabsorción de solutos a lo largo de la nefrona. Entonces yo le dije a ustedes principalmente que por lo menos los solutos como el sodio, el calcio, el magnesio, el potasio, se filtran libremente a través de los capilares glomerulares. Y nosotros tenemos que a lo largo de los túbulos renales hay un extenso proceso de reabsorción de todos estos electrolitos, porque no podemos perder una cantidad excesiva de electrolitos. Entonces, este proceso también va a ir modificando paulatinamente, en la medida en que el fluido pasa por el túbulo contorneado proximal, el túbulo recto, el asa descendente, el asa ascendente, la primera porción del túbulo distal y luego los túbulos colectores, va a irse continuamente generando un proceso que va a permitir modificar el fluido tubular hasta que se llegue a cabo la producción de orina, preservando la concentración plasmática de sodio, de potasio, de calcio, magnesio y todos los demás electrolitos. Entonces vamos primero con el caso del sodio. El sodio se filtra libremente a través de los capilares glomerulares. Sin embargo, en el túbulo proximal, aproximadamente un 65% de la carga filtrada de sodio se reabsorbe. Luego vamos a tener que otro porcentaje se va a reabsorber de sodio, que equivale al 25%, en el asa ascendente de Henle, en el asa gruesa ascendente de Henle. Luego otro en el túbulo distal y hay una porción del túbulo colector en el cual tenemos las células principales que son susceptibles a la acción de la aldosterona, de modo tal de que la aldosterona, en presencia de aldosterona, se va a reabsorber del 1 al 3, quizás el 5% de la carga filtrada de sodio, y la eliminación de sodio va a ser aproximadamente el 1% de la carga filtrada, porque el riñón trata de mantener la concentración de sodio constante, que debe ser aproximadamente 145 milequivalentes por litro. Y eso va a permitir, en consecuencia, mantener la osmolaridad del compartimiento extracelular y mantener la volemia del compartimiento extracelular. Entonces, podemos ver aquí que en el túbulo proximal, como les dije anteriormente, se lleva a cabo un 65% de la reabsorción de sodio. Entonces, en el túbulo proximal, en la membrana apical de las células epiteliales renales, hay mecanismos de reabsorción de sodio con glucosa, sodio aminoácido, sodio con cloruro, sodio con vitaminas, sodio con lactato y muchas otras sustancias. En la membrana vasolateral siempre vamos a tener la bomba sodio-potasio ATPasa que mantiene los gradientes y que facilita, en consecuencia, la salida de sodio de la célula hacia el intersticio renal, en tanto que el potasio entra en la célula porque siempre la concentración de potasio es mayor en la célula. También hay canales de potasio en la membrana vasolateral y a lo largo de los túbulos proximales tenemos varios sistemas de transporte que dependen de sodio. Por otro lado, nosotros tenemos que una vez que los solutos llegan al intersticio renal, van a pasar por un simple proceso de difusión simple del intersticio renal hacia el interior de los túbulos renales. Entonces, en consecuencia, se reabsorbe sodio, potasio, sodio, glucosa, sodio, aminoácidos, sodio, lactato y muchos otros. Y vamos a tener que una vez que hay se ha reabsorbido aproximadamente el 65% de la carga filtrada de sodio en los túbulos proximales, el agua también va a ser filtrada. Después, la reabsorción de agua sigue a la reabsorción de sodio a través de un proceso, la ósmosis es determinante en este proceso. Ahora bien, ¿cómo pasa agua? El agua puede pasar por las uniones intercelulares en los túbulos proximales que no son tan estrechas, porque este es un epitelio abierto, el epitelio que está en los túbulos proximales. Pero aparte de eso, el agua también puede pasar a través de acuaporinas, canales de agua, que no son sensibles a ADH, simples canales de agua que siempre están abiertos, en la membrana apical y en la membrana vasolateral. Y entonces, en consecuencia, la reabsorción al final del túbulo proximal es un proceso de reabsorción isoosmótico. Es isoosmótico porque se reabsorbe sodio y agua en la misma proporción. Luego, aquí podemos ver que en el túbulo recto
Una vez que pasa sodio glucosa, sodio aminoácido, sodio citrato, sodio lactato, etcétera, va a quedar una diferencia de potencial negativa, perdón, una diferencia de potencial positiva en la luz tubular que va a permitir el transporte de sodio cloruro en la última porción de los túbulos proximales, en el túbulo proximal recto. Entonces pasa sodio cloruro, va a pasar, en consecuencia se reabsorbe aún más agua, y cloruro también puede pasar a través de las uniones intercelulares o las uniones que existen en la célula, pero también simultáneamente, después que cloruro se reabsorbe, bien por la vía transcelular o por la vía paracelular, el potencial de la membrana va a quedar relativamente negativo, y esto va a permitir en consecuencia el paso o la reabsorción de calcio y de magnesio por la vía paracelular también al final del túbulo proximal. De modo tal que en el túbulo proximal hay un 65% de reabsorción de sodio, un 65% de reabsorción de potasio, un 65% de reabsorción de cloruro, un 65% de reabsorción de calcio y de magnesio también. Luego, en el asa ascendente no existen mecanismos de transporte, de reabsorción de solutos. Sin embargo, se reabsorbe aproximadamente un 10% de agua. Y en el túbulo colector, en el asa ascendente delgada, es impermeable al agua y tampoco hay mecanismos de reabsorción de solutos. Sin embargo, una vez que llegamos a la primera porción del asa ascendente gruesa, nos vamos a encontrar que aquí, como dije anteriormente, se reabsorbe un 25% de la carga de sodio. ¿Cómo se reabsorbe? A través de un sistema de transporte triiónico de sodio, potasio, cloruro existente en la membrana apical. En la membrana vasolateral existe la bomba sodio-potasio que mantiene los gradientes, y hay un canal de cloruro también. Sin embargo, el potasio puede ser reabsorbido y pasar al intersticio renal, o puede retornar. Hay una porción del potasio que va a retornar hacia la luz apical en el asa ascendente gruesa. Y esto va a permitir que va a crear una diferencia de potencial positivo en la luz tubular en el asa ascendente gruesa, y esta diferencia positiva va a permitir que una proporción de calcio y magnesio sea reabsorbida por los túbulos en el asa ascendente gruesa, y que va a representar el 25% de la carga filtrada de calcio y magnesio. Es decir, que en el asa ascendente gruesa se reabsorbe 25% de sodio, 25% de cloruro, 25% de potasio, 25% de calcio y 25% de magnesio, y es impermeable al agua. Es decir, en esta porción de los túbulos proximales es un segmento diluyente. Va a ir disminuyendo en el interior la osmolaridad y va a ir aumentando la osmolaridad en el intersticio renal. O sea que este sistema de transporte, este transporte triiónico es fundamental en el mecanismo concentrador multiplicador por contracorriente. Ah, no, este es uno más, discúlpeme. También, al final del túbulo proximal, se va a reabsorber 85% de la carga tubular de bicarbonato. O sea que el 85% del bicarbonato que se filtra en los capilares glomerulares se reabsorbe a lo largo de los túbulos proximales. Y una vez ¿cómo se reabsorbe bicarbonato? Bueno, el bicarbonato, que se encuentra en la luz de los tubulares, en la luz de los túbulos proximales, se une a hidrogeniones, se genera ácido carbónico. El ácido carbónico en el interior de los túbulos proximales se disocia en agua y CO2. El CO2 es altamente liposoluble y penetra en la célula epitelial de los túbulos proximales. Y en presencia de la anhidrasa carbónica y en presencia del agua que se produce el metabolismo celular, se forma de nuevo ácido carbónico, que se va de nuevo a disociar en hidrogenión y bicarbonato. El hidrogenión va a cumplir una especie de circuito, un loop aquí, que se produce, se secreta, se combina en la luz tubular con bicarbonato, forma CO2, el CO2 pasa nuevamente al interior de la célula tubular renal
y nuevamente se vuelve a producir hidrogenión. Entonces, no hay una adición, no hay una acidificación del pH de las células porque continuamente se produce, se secreta, se titula con el bicarbonato y nuevamente se forma CO2. Y por otro lado, el bicarbonato en el interior de las células tubulares renales va a ser reabsorbido en un sistema de cotransporte con sodio, y este mecanismo aquí es determinante para mantener el equilibrio ácido-básico, porque nosotros producimos aproximadamente entre 40 a 60 milimolar de hidrogeniones y en consecuencia debemos reabsorber bicarbonato para mantener el equilibrio ácido-básico en los compartimientos extracelulares. Ahora bien, bueno, ya habíamos llegado a este mecanismo y ahora vamos a la primera porción del túbulo distal. En la primera porción del túbulo distal nos vamos a encontrar que existe un cotransporte sodio-cloruro. En la membrana vasolateral siempre va a existir el contratransporte sodio-potasio, perdón, la bomba sodio-potasio ATPasa, y el cloruro simplemente sale de la célula a través de un sistema de un canal de cloruro, o sea que es un mecanismo pasivo. Y este transporte es inhibido por las tiacidas, en tanto que el transporte anterior es inhibido por los diuréticos de asa o furosemida. Llegamos a las células principales renales, que es la única porción de los túbulos renales, en donde la reabsorción de sodio va a depender de una hormona, de aldosterona. Y la aldosterona es un esteroide. La aldosterona pasa por un simple proceso de difusión porque se difunde, es altamente liposoluble del capilar, llega al intersticio, del intersticio entra en la célula y su receptor se encuentra a nivel del núcleo de las células principales renales. En consecuencia, en el interior de la célula principal renal se va a encargar de la síntesis de canales de agua, perdón, de canales de sodio y de la síntesis de canales de potasio y de la síntesis de la bomba sodio-potasio ATPasa, de modo tal de que va a permitir la reabsorción de sodio por un canal. El sodio a su vez va a ser extruido de la célula por la bomba sodio-potasio ATPasa, y en tanto que el potasio va a ser secretado por un canal de potasio. Entonces, la aldosterona, los efectos de la aldosterona es la reabsorción de sodio y la secreción de potasio, porque va a sintetizar el canal de sodio y va a permitir la síntesis del canal de potasio, y por otro lado va a permitir la síntesis de la bomba sodio-potasio ATPasa. Existen drogas como la espironolactona que impide la unión de aldosterona a su receptor nuclear. Entonces, en consecuencia, va a impedir la reabsorción de sodio. Y existen otras drogas que van a bloquear el canal de sodio, como la amilorida y el triamtireno. Luego llegamos al túbulo colector y nos encontramos en esta porción final de los túbulos, perdón, del túbulo distal, que están las células principales, en donde actúa la aldosterona para promover la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Pero aparte de eso, hay dos tipos de células: las células intercaladas alfa y las células intercaladas beta. Las células intercaladas alfa se caracterizan fundamentalmente porque son muy activas cuando existe una acidosis, bien sea si la acidosis es metabólica o si la acidosis es respiratoria. En tanto que la célula intercalada beta, como vemos aquí, es muy activa en presencia de una alcalosis bien sea metabólica o una alcalosis respiratoria. En el caso de una acidosis metabólica, nos vamos a encontrar que existe en la membrana apical una bomba hidrogenión potasio ATPasa, y en la membrana vasolateral vamos a tener siempre la bomba sodio potasio ATPasa, pero también hay un intercambiador bicarbonato cloruro, de modo tal de que cuando hay una acidosis se activan estas células y van a secretar hidrogeniones. Los hidrogeniones secretados en la luz de los túbulos renales se titulan
nosotros no excretamos hidrogeniones solo, porque si no el pH de las células tubulares renales bajaría muchísimo y esto produce un daño renal increíble, de modo tal de que el hidrógeno se titula con fosfato, grupo fosfato, que fosfato que es filtrado a través de los capilares glomerulares, o el hidrogenión secretado también se puede combinar con bicarbonato, de modo tal de que se titula en los capilares glomerulares. Y entonces vamos a tener que en caso de una acidosis metabólica, hidrogenión se secreta, pero se reabsorbe bicarbonato, y esto es muy importante para la regulación del pH. Por otro lado, cuando tenemos una alcalosis metabólica o respiratoria, nos vamos a encontrar que vamos a eliminar bicarbonato a través de un sistema de transporte de bicarbonato cloruro que se encuentra en la membrana apical. En tanto que en la membrana vasolateral tenemos la bomba sodio-potasio ATPasa y la bomba hidrogenión-potasio ATPasa, de modo tal de que el hidrogenión va a pasar hacia el intersticio y de allí al interior del capilar, en donde esto va a permitir restablecer el equilibrio ácido básico cuando hay una alcalosis. Y de modo tal que en una alcalosis metabólica, el principal mecanismo regulador renal va a ser la eliminación de bicarbonato. Y este bicarbonato, se puede combinar con potasio. Entonces eliminamos bicarbonato de potasio. Entonces, para esto, darles una idea de cómo se regula el equilibrio ácido-base, nosotros tenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que establece que el pH es igual al pKa más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre el coeficiente de solubilidad del CO2, que es de 0.03 con respecto a la PCO2. De modo que el pKa para el buffer bicarbonato, nosotros tenemos que es aproximadamente de 6.1. Y el bicarbonato, la concentración de bicarbonato puede ser regulada por el sistema renal, de modo tal de que si nosotros nos encontramos en la presencia de una acidosis metabólica, el sistema renal va a tratar de ganar bicarbonato. Y si estamos en presencia de una alcalosis metabólica, el sistema renal va a tratar de eliminar bicarbonato. Y la PCO2 es regulada, o la concentración de PCO2 es regulada por el sistema respiratorio. En caso de una acidosis metabólica, nos vamos a encontrar de que vamos a eliminar PCO2. Y eliminamos PCO2 ¿cómo? Hiperventilando. Y en caso que nos encontremos, en caso de una alcalosis metabólica, el sistema pulmonar va a tratar de mantener el equilibrio ácido-básico, eliminando CO2, disminuyendo la disminución de CO2, disminuyendo la eliminación de CO2. Y esto se logra a través de la hipoventilación. Entonces, en muchas ocasiones, el sistema renal y el sistema pulmonar compensan de manera simultánea. El sistema pulmonar es más rápido que el sistema renal. Podemos decir por lo menos que si nosotros estamos en presencia de una acidosis metabólica, el sistema renal va a tratar de reabsorber bicarbonato, eliminar hidrogeniones a través del mecanismo de las células intercaladas alfa, a través de una mayor reabsorción de bicarbonato con los túbulos proximales, a través del metabolismo de glutamina y a través de otro mecanismo también, que es ¿cuál? En caso de la PCO2, vamos a eliminar, ¿verdad? Vamos a hiperventilar para reducir la concentración de PCO2 y así establecer el equilibrio ácido-básico. Pero si nosotros nos encontramos en presencia de una alcalosis metabólica, el sistema renal va a tratar de eliminar bicarbonato a través de las células intercaladas beta, a través de una disminución del metabolismo de la glutamina, a través de una disminución de la reabsorción de bicarbonato en los túbulos proximales, a través de una reducción de la producción de ácidos titulables y por otro lado, esto va a tratar de disminuir
de disminuir la eliminación de PCO2 hipoventilando. ¿Ok? Entonces nosotros aquí nos encontramos que este es el mecanismo de las células intercaladas alfa. Así como les dije anteriormente, las células intercaladas alfa son muy activas en caso de una acidosis metabólica o en caso de una acidosis respiratoria. Y nos vamos a encontrar que en la membrana apical, en realidad hay dos bombas, una bomba hidrogenión-potasio, perdón, una bomba hidrogenión-potasio y una bomba hidrogeniones. Y en la membrana vasolateral, nos vamos a encontrar siempre con la bomba sodio-potasio trepeasa y un intercambiador bicarbonato-cloruro. Bueno, entonces aquí vemos el mecanismo de reabsorción que hablamos, que existen los túbulos proximales para reabsorber bicarbonato, que esto se pone de manifiesto aún más en el caso de una acidosis metabólica, va a permitir la reabsorción de bicarbonatos. Y sin embargo, aquí nosotros tenemos que este contratransporte aquí, sodio-hidrogenión en la membrana apical, va a ser facilitado por la angiotensina 2. O sea que la angiotensina 2 va a ejercer un efecto facilitatorio en el cotransporte sodio-hidrogenión, permitiendo más reabsorción de sodio, más secreción de hidrogeniones, y lo que va a permitir combinar aún más o formar aún más ácido carbónico, más CO2 que va a pasar a la célula y más bicarbonato va a ser reabsorbido a lo largo de los túbulos proximales. Pero además, cuando nosotros estamos en presencia de una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria, el mecanismo de la glutamina es muy acelerado. Es decir, hay una enzima que se llama glutaminasa que se vuelve muy activa en caso de una acidosis, bien sea metabólica o respiratoria. Y en consecuencia, la glutamina se va a metabolizar y va a producir alfa-ketoglutarato y NH4. El NH4 va a ser secretado al intersticio, perdón, a la luz tubular renal por un contratransporte con sodio, y es el mismo mecanismo que vemos aquí. En lugar de hidrogeniones, es el NH4 quien pasa hacia la luz tubular renal, y en la luz tubular renal el NH4 se combina con sulfatos que son filtrados libremente a través de los capilares glomerulares, se titula en consecuencia el NH4 y se elimina sulfato de amonio. Por otro lado, a través del metabolismo de la glutamina, el alfa-ketoglutarato va a generar 2 iones de bicarbonato que van a ser reabsorbidos con sodio o en un contratransporte con cloruro. Y de esta manera va a haber una mayor reabsorción de bicarbonato en presencia de una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria. Y aquí vemos el mecanismo de la glutamina nuevamente, como les mencioné anteriormente. Luego, este es el mecanismo de los ácidos titulables. Como les dije anteriormente, en la membrana apical hay un contratransporte sodio-hidrogenión, o hay una bomba hidrogenión ATPasa o una bomba hidrogenión potasio ATPasa. Y en consecuencia, todo el hidrogenión que pasa hacia la luz de los túbulos renales se combina con grupos fosfatos. Se puede combinar también con bicarbonato para ser eliminado en forma de ácidos titulables. Y justamente esto ocurre en una acidosis metabólica, en una acidosis respiratoria. Aumenta la producción de ácidos titulables que van a ser eliminados por el sistema renal. Entonces, en consecuencia, no se complica mucho la vida, porque en las células intercaladas beta, básicamente cuando nosotros estamos en presencia de una alcalosis metabólica o una alcalosis respiratoria, básicamente lo que va a suceder es que en el sistema renal disminuye el metabolismo de la glutamina. ¿Por qué disminuye? Porque no es ácido, porque la glutaminasa se activa en presencia de ácido. Entonces, en una alcalosis ya hay una disminución del metabolismo de la glutamina, hay una disminución de la reabsorción de bicarbonato, y va a haber una disminución de la secreción de hidrogeniones en forma de ácidos titulables, y las células intercaladas beta se vuelven muy activas y son las células que van a permitir en consecuencia la
secreción de bicarbonato. Sí, dime, Génesis, ¿qué me quieres decir? Hola, profe, disculpe, era a ver si podía volver a explicar cómo era la excreción por medio de ácidos titulables, o sea, la diapo pasada. Ok, ya voy. Aquí estamos. Eso Bueno, mismo. el bicarbonato, perdón, el fosfato. Los fosfatos se filtran libremente, ¿ok? Se filtran por los capilares glomerulares. Y la mayor formación de ácidos titulares